Bueno, buenas tardes, soy Andrea Barrio, la responsable de marketing de Matthew, y antes de nada me gustaría daros la bienvenida a la primera edición del webinar Las nuevas tecnologías en la educación. Este es el primer webinar de un seguido de webinars que iremos haciendo, donde trataremos diferentes temas relacionados sobre la educación, la tecnología, e incluso si alguien quiere escribirnos y decir, ostras, me gustaría que hablarais de X tema, pues buscaríamos a algún experto en la materia que pudiera nutrirnos de esta información. En este webinar os vamos a presentar un seguido de nuevas tecnologías que han estado surgiendo en los últimos años y que ya se están usando en otras industrias, como podría ser la farmacéutica, la banca o la industria. Entonces, os queremos dar una visión de cómo estas nuevas tecnologías se pueden adaptar a la educación y cómo pueden llegar a impactar en este sector. Entonces, hoy nos acompañan Alan Fuster y Marc Brufau. Alan es Data Scientist e ingeniero informático. Además, actualmente es CEO de una startup de aquí en Barcelona que se dedica al desarrollo de herramientas didácticas con inteligencia artificial. Una de las herramientas que han desarrollado es Matthew. Y por otro lado tenemos a Marc Brufau, que es ingeniero informático y es licenciado en Economía. Además ya lleva 18 años impartiendo clases de ESO, bachillerato y FP. Marc participa activamente en proyectos tecnológicos a nivel industrial. Bueno, dicho eso, cedo la palabra a los ponentes y espero que disfrutéis mucho de este webinar. Gracias. Muy bien. Primero de todo, agradecerte, Marc, ¿no? Una vez más que te hayas prestado, ¿no? Ayudarnos con en este webinar y a dar esa visión desde el punto de vista del docente, ¿no? Y de estar dentro de las aulas, que al final es imprescindible, ¿no? Para hacer este tipo de actividades, ¿no? Dicho eso también, evidentemente, agradeceros a todos los asistentes y a todas las personas que habéis venido. Luego ya lo ha comentado Andrea, ¿no? Pero al final tendremos un turno de preguntas y yo creo que también de debate, ¿no? Que sería interesante incluso que quien quisiera diera su opinión de lo que hemos hablado y desde su perspectiva, desde su experiencia, compartir un poco cómo ha vivido el webinar. ¿Vale? Dicho esto, el primer apartado que queríamos puntualizar por la relevancia, ¿no? Habrá una expresión que usaremos mucho, ¿no? Y que cada vez se usa más, que es la educación adaptativa, ¿no? Y queríamos contextualizar antes de empezar qué significa educación adaptativa, ¿no? Para nosotros la educación adaptativa es personalizar la educación y adaptarla a las necesidades, al ritmo, a los conocimientos de cada estudiante, ¿no? Es decir, a cada uno de los alumnos, por ejemplo, poder llegar a tener una educación que sea lo más personalizada posible. Entonces, es en esta educación adaptativa donde estas nuevas tecnologías que veremos durante la ponencia pueden ganar mucho peso, ¿no? Y nos pueden ayudar a ir personalizando la educación, ¿no? Y llegar a esa idea o a ese método de educación adaptativa, ¿vale? Una vez hemos puesto esto en contexto, comentaros que hay muchas nuevas tecnologías, ¿no? Y eso también daría para muchos webinars. Sí que hemos decidido focalizarnos en 4 nuevas tecnologías, ¿vale? Que serían la inteligencia artificial por un lado, ¿vale? Vamos comentando una a una. La inteligencia artificial sería coger un volumen grande de datos, ¿no? Y entender cosas, es decir, extraer patrones de estos datos. ¿Para qué nos puede servir extraer patrones, no? Por ejemplo, una de las principales aplicaciones que tiene es para realizar predicciones. Es decir, si yo veo unos datos de algo que ha pasado en el pasado y sé qué resultado han dado, yo puedo intentar aprender de estos datos y pues si pasa algo o pasan cosas parecidas a algo que ya ha pasado, puedo llegar a automatizar estas predicciones, ¿vale? Luego ya entraremos en detalle, evidentemente, de cada una. La realidad virtual, que es algo que también está muy de moda, lo que consiste son este tipo de gafas o cascos que se pone la gente y lo que permite es ver algo que en realidad no está sucediendo, ya sea sobrepuesto a la realidad o no, ¿vale? Pero nos permitiría
ver de manera tridimensional, ¿no? Y con la sensación de que realmente esas imágenes, ¿no?, que estamos viendo están ahí. Luego tenemos otra nueva tecnología que también comentaremos, que es una de las ramas de la inteligencia artificial, que es el NLP o procesamiento de lenguaje natural, que lo que consiste es en entender el lenguaje humano, ¿no? Sería un poco toda la rama de la lingüística traspasada a que una máquina pueda entender cómo escribimos los humanos, qué textos redactamos, etcétera, ¿no? Con lo cual, eso puede dar mucho juego también a nivel educativo. Y el último son igual, yo creo, los que tenemos más presentes en el día a día, ¿no? Cada vez más estos Siris, Alexas, etcétera, ¿no? Todos esos asistentes virtuales que mediante una serie de comandos que les damos por voz son capaces de hacer ciertas acciones, ¿vale? Y eso también puede tener cierta aplicación a nivel de educación, ¿vale? También le daremos un poco la palabra a Marc a ver cómo lo ve. Si traspasamos todas estas nuevas tecnologías al ámbito educativo y buscamos, por ejemplo, ¿no?, en prensa, de hecho hemos cogido aquí 10 expresiones, ¿no?, que hemos sacado de textos que se han publicado, vemos que se hablan muchas cosas. De hecho, veréis que la mayoría son buenas, ¿no? Yo también quiero que Marc nos dé un poco su opinión de si realmente todas son buenas o no, ¿no? Y hay pros y contras. Al final, seguro, ¿no?, que hay algunos peros. A mí me gustaría también, Marc, que si quieres, empezamos un poco fuertes, ¿no? Y que nos des un poco tu opinión sobre si son todo pros o contras. Son 10 frases, con lo cual aquí tienes bastante sobre lo que elegir. Así que bueno, te doy directamente la palabra si quieres y nos comentas un poco lo que piensas tú, ¿no?, sobre estas nuevas tecnologías. Buenas tardes, Alan. Muchas gracias por todo. A ver, os comento. Está claro que todas estas tecnologías en la educación, todos estos recursos que están apareciendo, tendrán un gran impacto en la educación de los próximos años. ¿Dónde estaremos en un par de años, no? Esta es la pregunta que supongo que no podemos responder, y más si nos fijamos que hemos tenido más cambios desde la llegada del COVID hasta ahora que quizá en los 15 años anteriores, ¿no? Lo que sí que tengo muy claro es dónde me gustaría que pudiésemos aplicar y dónde tener una intervención importante todas estas tecnologías. Os comento. Aquí todos sois docentes, ya sabréis, todos son bastantes, ya sabéis que la realidad de la clase, cuando los grupos son heterogéneos, pues hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque no todos los alumnos siguen el mismo ritmo de aprendizaje, ¿no? Pero que aquí hablamos de aprendizaje personalizado. Aquí está el problema. Hay alumnos con altas capacidades, hay alumnos con dificultades de aprendizaje, hay alumnos que por enfermedades no pueden asistir, hay alumnos con muchas problemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué hemos intentado nosotros durante los últimos años? Hemos intentado ajustar el alumno al mecanismo, a la metodología didáctica que queremos. Yo creo que esto es un error. Estamos en un punto donde tendríamos que focalizar todas estas tecnologías intentando ajustar el procedimiento al alumno, ¿no? Es decir, ¿por qué consideramos que un alumno tiene que tener un itinerario de 4 años para aprobar la ESO? Pues quizá si nosotros buscamos el camino en el que el alumno se sienta más cómodo, ¿qué conseguiremos? Justamente los puntos que estamos comentando en esta presentación, ¿no? Generar interés. Pensemos que cuando un alumno no entiende la clase, sea porque bueno, no la entiende o la ve obvia, esto quita completamente el interés, ¿no? Y interés desaparece, motivación desaparece, el alumno pasa a un segundo término. Si podemos conseguir jugar con todas estas tecnologías, yo creo que el objetivo principal es marcar un aprendizaje personalizado, podemos potenciar muchísimo el aprovechamiento de las clases. Suena bien, Marc. Sí que algunas, ¿no?, incluso ambiciosas, ¿no?, que igual requerían cambios legales, ¿no? Incluso comentabas, ¿no?, lo de que por qué todos los estudios tienen que durar para todo el mundo lo mismo, ¿no? Incluso podía ser algo
sí que entiendo que no a corto plazo, pero quién sabe, ¿no? Si igual a largo plazo puede ser interesante pasar a incluso estos cambios, ¿no? A nivel legislativo. Enlazo esto un poco, ¿no? Con la siguiente parte. Quiero comentar contigo, Marc, ¿no? Incluso distintas opciones que podían surgir utilizando estas nuevas tecnologías, ¿no? Y ver, igual quién sabe, ¿no? Si no solo son tecnologías de presente, sino que son de futuro y nos puede llevar a algunos de estos desarrollos, ¿no? que os listamos aquí. Empezamos, si quieres, Marc, y yo creo que puede ser interesante que vayamos uno a uno, es decir, comentamos primero temas de inteligencia artificial y vamos uno a uno, así vamos un poco comentando. Sí que como decía antes, creo que es importante también, ¿no? que todo el mundo, todos los presentes, ¿no? Luego, ¿no? En la ronda de preguntas también nos deis vuestra opinión, si creéis que es viable, ¿no? Si pensáis que podía ayudar, yo creo que es interesante que podamos abrir ese debate al final, ¿vale? A nivel de inteligencia artificial, ¿no? Aquí tú estabas comentando ahora el tema de personalización, ¿no? De las cosas que listábamos, ¿no? Esa personalización de itinerarios educativos, más allá incluso, ¿no? A nivel de orientación académica, de recomendación de estudios. Es decir, mirar, por ejemplo, cómo les ha ido a ciertos estudiantes y gracias a esa experiencia al final adquirida, ¿no? Como sociedad, recomendar qué estudiar después. Llegar incluso, ¿no? Que esto es, por ejemplo, algo que se está empezando a hacer y salía hace unos días una noticia que a nivel de universidades en España ya se está haciendo, predicción de resultados académicos, ¿no? En el concreto, este que os digo que salía en prensa es el caso de la UOC, que ya estaban haciendo predicción de suspenso de los estudiantes para ayudarles antes de que llegaran a suspender, ¿no? Eso abriría, por ejemplo, alguna vía de tutorización virtual. ¿Crees un poco que todo este tema, ¿no? de personalización utilizando inteligencia artificial, como te decía, hay algunos, ¿no? que ya son realidad, pero creo que es más realidad que ficción o más ficción que realidad? ¿Cómo lo ves tú, Marc? Por lo que hace a la inteligencia artificial, esto ya es una realidad absoluta, ¿no? Y hay productos ya que ya están haciendo uso de esta inteligencia para maximizar el aprovechamiento del alumno. Es decir, cuando un profesor marca una línea, ¿no? Dice, el alumno tiene que aprender durante este año me lo invento, a obtener este objetivo. ¿Qué dificultad de problemas debería ser capaz de resolver? Y la marca el profesor y para llegar a este objetivo pondrá unos ejercicios, pondrá unos temarios, etc. Pero quizá el alumno puede dar muchísimo más y explotar estas posibilidades que tiene le puede abrir muchísimas puertas. Con inteligencia artificial podemos buscar los puntos fuertes del alumno, potenciarlos, podemos buscar los puntos débiles y corregirlos. Esto es fundamental porque nos encontramos en alumnos en clase que quizás son incapaces de entender o realizar un problema, pero la solución no es suspenderlo y que repitan curso para volver a escuchar lo mismo. Quizá el problema se encuentra, pongo un ejemplo que me encontraba hace 4 días en clase. Hay gente que durante la pandemia en casa le sentó muy mal. Muy mal es aprovecho cero. No tenía ganas de estudiar, quizá tenía familiares enfermos o muertos. ¿Qué pasó con la educación? La mayoría de alumnos promocionaron, pero promocionaron con lacunas de conocimiento importantes. Y ahora estamos en eso, en bachillerato, en ciclos formativos, y hay alumnos que necesitan completar esta formación que no tuvieron, pero esta formación se puede remontar a 1 o 2 años. Con inteligencia artificial podemos generar bancos de preguntas específicas para cada alumno y ver en qué controlan, en qué son buenos, en qué empresa les podríamos presentar, qué no controlan, qué tipo de conocimiento deberían adquirir para obtener una competencia concreta, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace unos años era imposible. Un profe en clase, 30 alumnos, no puedes llegar aquí. Pero con inteligencia artificial y con productos como están saliendo ahora, esto podría ser una realidad inmediata, que ya lo es. Perfecto. El siguiente punto, ¿no? Que es el de realidad virtual, ¿no? Estas gafas o estos cascos que comentábamos, ¿no? Que nos permiten ver y vivir algo, ¿no? Que físicamente no está delante de nosotros, pero que nuestra percepción es como si realmente sí que estuviera allí. ¿No? Eso, por ejemplo,
aquí os poníamos, ¿no? Que nos pueden permitir a nivel visual viajar a través de la historia o ver un cuerpo humano, ¿no? Con sus distintas capas poco a poco, o incluso llegar a ver el universo, ¿no? Con sus estructuras, y que una voz en off nos esté explicando lo que estemos viendo, ¿no? Y verlo in situ como si realmente estuviéramos en medio del espacio. Eso es algo, ¿no? que parece ciencia ficción. De hecho, cada vez más, y luego lo comentaremos con un ejemplo concreto, ¿no? Pero incluso ya cada vez no es cuestión solo de verlo, sino es cuestión muchas veces de sentirlo, ¿no? Ahora hay, por ejemplo, guantes que, por ejemplo, si tocas algún objeto te hacen sentir presión, ¿no? O otros gadgets que te hacen sentir mucho más esa experiencia, ¿no? Realmente es algo que desde fuera, si no lo has probado, parece que no da esa sensación, pero una vez lo pruebas, la sensación es brutal y es de realidad total, ¿no? Es como si realmente tú lo estés viendo, si tu cerebro no es capaz de diferenciarlo, ¿no? Entonces, ¿crees, Marc, que eso tiene sentido en la educación? Aquí te abre otro tema, ¿no? Que siempre es importante y muchas veces no se tiene en cuenta, es el tema económico también, ¿no? En este caso, que es un dispositivo físico, ¿no? Con lo cual lleva unos costes de fabricación, de mantenimiento, etcétera. ¿Eso piensas que es viable en la educación? Igual en casos muy concretos, ¿cómo lo ves tú? Mira, Alan, yo pienso que cada cosa tiene un momento, ¿no? Y de la misma forma que hace 10 años la inteligencia artificial era un imposible y ahora es una realidad, creo que la realidad virtual tiene un potencial muy grande, pero creo que su momento todavía no ha llegado. Claro, para obtener la inteligencia artificial, ¿qué necesitamos? Un móvil, un ordenador, todo el mundo lo lleva encima, ¿no? Y esto tiene bajo coste y bajos requisitos. Lo que comentas tú, realidad virtual, gafas, guantes, lo veo más complicado a día de hoy. Yo veo a mi hijo por casa con sus gafas de realidad virtual, viendo vídeos de terror, ¿no? Y sí, están bien, y él me dice, pero hay unas gafas que todavía son mucho mejores y, claro, yo pienso, pero ¿cuánto valen estas gafas, no? Claro, si los recursos hardware, yo creo que es la frontera, todavía no están al alcance de todo el mundo, tampoco hay equipos desarrollando tanto software como para generar contenido que pueda ser, ¿cómo lo diríamos? Aprovechable es seguro, pero que compense el coste económico que supone implementarlo ahora. No sé si me explico. Sí, es un poco, incluso, ¿no? Cada vez más se ve que hay veces, ¿no? Que es el casco o estas gafas es solo un plástico, ¿no? Y luego depende del móvil que tengas, te lo puedes poner, ¿no? Pero muchas veces también son móviles de alta gama, ¿no? Con lo cual también llevan un coste añadido, ¿no? Y puede llegar a la situación de que comentabas de tu hijo, de querer cada vez unas mejores, ¿no? Tener, incluso depende de lo que quieras hacer, ¿no? O decíamos o poníamos ejemplos a nivel educativos, igual podías ver cierto tipo de materiales y otros no, ¿no? Por la complejidad de esos materiales, que necesitas unas gafas superiores o un móvil superior. Vale. Pasamos al siguiente. Sería esta parte, ¿no? De procesamiento del lenguaje natural, que la máquina entienda los textos que escribimos los humanos. Aquí, por ejemplo, podríamos llegar a tener, por ejemplo, una biblioteca online que fuera un conjunto de textos y de libros de cualquier biblioteca, ¿no? Y que se tradujeran a nivel a nuestro idioma en tiempo real, ¿vale? Otra opción, por ejemplo, sería generar preguntas y respuestas desde cualquier texto, es decir, que tú como Marc como profe digas, uy, me interesa que mis estudiantes respondan preguntas sobre este texto que ha salido hoy en prensa, por ejemplo, ¿no? Y automáticamente esa tecnología te podría llegar a generar, ¿no? Esas preguntas y respuestas y hacerte unas fichas al instante, ¿no? Para tus estudiantes, sea de cual fuera el idioma, ¿no? Incluso podríamos llegar a ese punto de combinar opciones y que la traducción fuera instantánea y fuera adecuada para hacer esto. O la otra, por ejemplo, ¿no? Incluso igual iríamos más allá y que se pudieran diseñar libros de texto para cada estudiante, ¿no? Si yo estoy estudiando la Revolución Francesa y me interesa mucho la Revolución Francesa, que además del contenido que tenga mínimo, automáticamente el libro vaya creciendo, ¿no? Y me dé contenidos adicionales en base
a mis intereses, por ejemplo, ¿no? Eso al final son cosas, ¿no?, que puede ser que se hagan realidad o que esta tecnología permita que se hagan realidad. ¿Cómo ves este caso? Yo lo veo también súper importante y con mucho potencial. Estoy pensando, aparte de todos los puntos que me estás comentando, hay muchos más. Como veis, yo siempre tengo la misma línea. Todos estos chicos que tenemos en clase, recién llegados, que su frontera es el idioma. Entonces los tenemos en una clase y ¿qué pasa? Como no entienden al profesor, hacen unos trabajitos aparte. Esto yo lo encuentro del paleolítico, ¿no? El objetivo sería, de la misma forma que un chico que no ve se pone gafas, un chico recién llegado se pueda poner un pinganillo y tener traducción, pero no absoluta, puede ser progresiva, ir introduciendo a nuestro lenguaje, que cuando algo no entienda pueda tener un pequeño resumen. Todo esto no está nada lejos, todo esto es, y volveríamos a resolver el problema que pierden todos estos chicos recién llegados. Yo tenía una chica en clase en matemáticas, era brillantísima, brillantísima, pero solamente hablaba chino y un poco de inglés. Claro, tiene que perder, era buenísima, en 6 meses ya controlaba un poco el idioma, ¿no? Pero, claro, su introducción al país hubiese podido ser más tranquila, ¿no? Disponiendo de herramientas de estas con traducción a tiempo real. Aparte, todo lo que sería aprender asignaturas, matemáticas, historia, en cualquier otro lenguaje, con traducción simultánea, progresiva, todo eso lo podríamos introducir y creo que tiene un impacto muy positivo y a corto plazo. Suena muy bien, Marc, la verdad. El siguiente, ¿no?, que comentábamos, que era el caso, por ejemplo, de Alexa, Siri, ¿no?, y este tipo de asistentes que cada vez están más presentes en nuestro día a día. Eso al final, ¿no?, nos podría llegar a permitir que una vez llegue a casa el estudiante o la estudiante, ¿no?, le pregunte a Alexa, ¿no?, o le pide a Alexa que le hagan repaso de las materias que se han hecho hoy en clase, ¿no? Incluso yo pensaba, preparando el webinar, que podía llegar incluso en algún momento a tener la voz de su profesor o su profesora, ¿no? Es decir, la tecnología podía llegar a un punto hasta el que se usara esa voz, ¿no?, para simular incluso que es el docente que ha tenido en clase. Aquí sí que es cierto, ¿no?, como decía, que igual es la tecnología de las que vemos aquí, igual junto a la inteligencia artificial, que más presentes tenemos hoy en día, ¿no? Cada vez hay más hogares con estos altavoces de Alexa o de Google, sobre todo. Pero claro, eso, por ejemplo, ¿no?, sale muchas veces en prensa también, que el uso de estos dispositivos nos lleva a situaciones donde, por ejemplo, los niños, cuando le piden algo a una persona, le dan las gracias, y cuando se la piden a Alexa no le dan las gracias, ¿no? Con lo cual, aquí te hago una pregunta un poco de otro tipo, ¿no? ¿Crees que esto es bueno a nivel educativo? Nos puede llevar incluso a problemáticas, ¿no?, como la que te comentaba, que puede ser que al final, ¿no?, de aquí unos años, la gente sea menos agradecida que antes por el hecho de comunicarse muchas veces con una máquina y hacerlo menos con las personas. Yo creo que tienes bastante razón y esto es un riesgo, ¿eh? Es decir, un asistente virtual te puede ayudar muchísimo. Banco de preguntas, como comentabas, estoy completamente de acuerdo. Tema de organización, pienso en mis hijos, ¿no? Por la mañana, lo que tienen que hacer, las materias que tocan, cuánto estudiar, cuánto tiempo necesitas para preparar un examen. Con inteligencia artificial puedes organizar una agenda mental para facilitar la organización de un crío, ¿no? Es cierto, todos estos elementos generan una distancia importante. Oigo mis hijos, ¿no?, cuando hablan con Alexa, autodestrúyete, ¿no? Sin hacer broma, pero sí, se pierde un poco la sociabilidad, ¿no? Se tiene que vigilar porque todos estos elementos están muy bien, pero con un uso excesivo tienen puntos negativos. Solamente para poner un ejemplo, ¿es importante que un alumno aprenda a escribir sin faltas ortográficas? Pues no lo sé, porque si tienes traducción online, si tienes corrección online, si lo que dices se te escribe sin faltas, ya no es importante, ¿no? Ahora pensaréis, hombre, estás haciendo una tontería. Evidentemente que es importante escribir sin faltas,
Pero en mi tiempo todo el mundo aprendía a hacer raíces cuadradas y ahora esto ya ha desaparecido. ¿Por qué hacer una raíz cuadrada cuando la tienes en calculadora inmediatamente, no? Entonces, todos estos elementos nos facilitan la vida, pero son armas de doble filo, ¿no? Se tendría que controlar un poquito dónde estamos y qué es lo que queremos permitir. Sí, incluso, ¿no? Y tampoco quiero abrir el debate en esta línea porque nos podíamos alargar horas, pero hay procesos, por ejemplo, ¿no? Que cuando los aprendes, eso te supone algo cognitivamente, ¿no? Y supone algo en el desarrollo de la persona. Con lo cual, ¿no? Nos puede llevar incluso a tener problemas de desarrollo, ¿no? Podrían acabar derivando algunas, ¿no? Si sacamos y simplificamos mucho, 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 podemos llegar a tener problemas en ese sentido también. Pero bueno, luego si queréis podemos también ampliar esta vía en la parte más de debate y preguntas una vez acabemos las diapositivas. Ahora pasamos a una parte, ¿no? Donde os comentábamos, os ofrecemos un poco 4 herramientas distintas de cada una de estas tecnologías, ¿no? Decíamos que ya hay casos donde se usan estas tecnologías hoy en día y donde esto está funcionando. Para la primera de las tecnologías que hablábamos, que es la inteligencia artificial, de hecho, Matthew, ¿no? Que es la solución sobre la que hacemos el webinar, ¿no? Y desde la que os hemos facilitado toda la información, es una solución, como comentaba Andrea, que hemos desarrollado nosotros. Y aquí, por ejemplo, en Matthew, es una solución que permite el aprendizaje personalizado de matemáticas en este caso, ¿vale? Y la idea es irlo ampliando a otras asignaturas a partir del próximo curso. Este aprendizaje personalizado se consigue gracias al uso de inteligencia artificial, ¿no? Y a ir aprendiendo poco a poco del uso que se va haciendo para cada vez hacer itinerarios más y más personalizados, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, ¿no? Y siempre que presentamos Matthew, que evidentemente solo faltaría si alguien quiere que se lo expliquemos a fondo, podemos hacer una demo o pasaros información. En la parte más importante de Matthew es que cuando un estudiante empieza a practicar problemas, el problema que se le va a generar no existe hasta el momento que el estudiante empieza a practicar. Es decir, si yo estoy haciendo una sesión, por ejemplo, de 10 problemas, el problema número 2, el problema número 3 no existen. En función de cómo respondo el 1, el sistema me genera el 2. En función de cómo respondo el 2, me genera el 3. ¿Vale? Esto al final lo que permite es que in situ, a medida que el estudiante va respondiendo preguntas, la máquina, la inteligencia artificial en este caso, se va adaptando a las necesidades concretas del estudiante, ¿no? Eso sería un poco, salvando las distancias, evidentemente, sería como si tuviera el profesor detrás, ¿no? Y después de responder un ejercicio, le creara un ejercicio nuevo a medida para ese estudiante, ¿vale? Eso además de todo el tema de datos que comentaba, se hace, por ejemplo, teniendo en cuenta las aptitudes psicopedagógicas del estudiante. Es decir, un estudiante que tiene una motivación baja no puede ir al mismo ritmo, no puede tener la misma complejidad creciente, por ejemplo, que un estudiante que tenga una motivación alta, ¿no? O uno que tenga una tolerancia a la frustración alta se puede permitir, entre comillas, entendedme, fallar más que otro. Entonces, este, por ejemplo, sería un caso de cómo la inteligencia artificial nos permite llegar a esa personalización que comentábamos, ¿no? Aquí siempre pongo un ejemplo concreto, ¿no? Cuando hablamos de Matthew, y fue cuando empezamos a arrancar Matthew hace ya 2 años, y lo pusimos el primer día que lo pusimos en un aula, ¿no? Y se dedicaron 1 hora a hacer problemas, ¿no? Antes de empezar la clase, le habíamos preguntado a la profesora de aquella clase, ¿no? ¿Cuántos problemas sería capaz ella como docente de crear de manera personalizada a sus estudiantes, ¿no? Es decir, una clase de, creo que en aquel caso eran 26 estudiantes, a esos 26 estudiantes, ¿no? Que todos estuvieran respondiendo problemas y a medida que fueran acabando, la profesora les pusiera un problema personalizado, ¿no? En función de cómo hubieran hecho el problema anterior. Entonces, cuando acabamos esa hora de clase, nos hicimos recuento de cuántos problemas habían podido hacer con Matthew y vimos que habían hecho más de 400 problemas personalizados en 1 hora. Entonces, evidentemente, cuando hablamos con la profesora, nos dijo que hubiera sido absolutamente imposible, evidentemente, que una persona hubiera podido
generar todo ese volumen, ¿no? de contenido y de problemas, y además hacerlo de manera personalizada para los estudiantes, ¿no? Entonces aquí yo creo que es importante destacar también, ¿no? que este tipo de herramientas, ¿no? Estas tecnologías no solo ayudan al estudiante, sino que ayudan al profesor, ¿no? Porque al final le hacen su tarea más fácil y son un complemento, ¿no? Que también, luego si nos da tiempo, también quería preguntártelo, Marc, un poco de si veías que eran un riesgo para el profesor, ¿no? O algún profesor se podía sentir amenazado por este tipo de herramientas o no, ¿no? Y en este caso lo vemos siempre como un complemento para la tarea que al final es insustituible del docente, ¿vale? Pasamos a los otros 3 casos, ¿vale? Lo hacemos de manera rápida, que no quiero que nos pasemos mucho, así nos da tiempo de hablar en el turno de preguntas y que todo el mundo dé su opinión. El caso, por ejemplo, ¿no? de aplicaciones de herramientas a nivel educativo. En el caso de realidad virtual, ¿vale? Uno de los ejemplos que hay es Cauca, que es una solución que ayuda a formar estudiantes de medicina, ¿vale? El problema que tienen es que cuando tienen que hacer prácticas, evidentemente eso es muy, muy complejo de hacer. Además, son prácticas que las hacen muchos estudiantes a la vez. Y esta empresa lo que ha hecho es desarrollar una realidad virtual que les permite a los estudiantes simular que, por ejemplo, están realizando una operación, ¿no? Cualquier otro tipo de procedimiento médico, ¿no? Esto lo hacen también, como comentaba antes, con unos gadgets con los que, por ejemplo, pueden simular que tienen un bisturí, ¿no? Y otro tipo de dispositivos médicos, con lo cual sienten también un poco esa presión, ese manejo de herramientas, etcétera, ¿no? Con lo cual están un poco simulando todo ese proceso que harían en realidad, pero haciéndolo de manera virtual, ¿no? Y pudiendo practicar todos los estudiantes. Aquí sí que son casos, ¿no? Por ejemplo, y la mayoría que hay a nivel de realidad virtual aplicados a educación más igual a nivel universitario, ¿no? Donde la inversión que se hace por estudiante es más grande, con lo cual igual no está la problemática que comentabas antes, Marc, o no es tan patente esa problemática. El siguiente es esta parte de asistentes virtuales que comentábamos, que por ejemplo sería el caso de Alexa, ¿no? Y hay varios que empezaron, ¿no? Que nos permitían reproducir música, ¿no? Decirle, Alexa, ponme una canción de Pepito, ¿no? Y han ido ampliando funcionalidades, ¿no? Luego pasaron a decirnos las noticias del día, qué tiempo hacía por la mañana, incluso, ¿no? Algunos, como es el caso de Alexa, que podamos hacer a través de un comando de voz la compra. Estos sistemas al final lo que permiten es que cualquier aplicación se integre con esos sistemas y podamos usarla desde Alexa, ¿vale? Cualquier aplicación, incluidas las educativas, ¿no? Y si buscáis la mayoría de dispositivos móviles, ¿no? Que tienen integrados estos sistemas, veréis que, por ejemplo, ya hay aplicaciones para practicar tablas de multiplicar, ¿no? Es decir, vale, ya hay estas aplicaciones, eso quiere decir, ¿no? Que hay un interés para que estos asistentes virtuales vayan hacia el ámbito educativo, y las tablas de multiplicar, evidentemente, es algo que no es tan complejo como otros procedimientos, ¿no? A nivel educativo, pero es bastante probable, ¿no? que se vayan aumentando estas integraciones y estas aplicaciones que permiten utilizar estos asistentes, ¿no? A través de la voz. Y la otra es un ejemplo, ¿no? que seguro que yo creo que casi todos, ¿no? Los presentes hemos usado alguna vez, aunque muchos no sabíamos, ¿no? Que igual usaban esta tecnología de procesamiento de lenguaje natural, pero es el traductor de Google, ¿no? Si no usara estas tecnologías, pasaba como hace igual 10 o 15 años, ¿no? Que usábamos un traductor y básicamente lo que hacían era coger la palabra del diccionario y traducirlo literalmente a otro idioma, ¿no? Y lo que pasaba es que el texto que nos generaba no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces eran traductores que solo servían para traducir palabras concretas, ¿no? En vez de ir a un diccionario de 2 idiomas, ¿no? Y íbamos a Google y poníamos solo una palabra, ¿no? Ahora, hoy en día, cualquier o casi cualquier texto, ¿no? Que pongamos, por ejemplo, yo que sé, hacer traducción de castellano al inglés, la traducción que nos hará no será perfecta, ¿no? Pero lo que decías, Marc, antes, será muy, muy avanzada, con lo cual es una nueva tecnología, ¿no? Que también, en este caso, el traductor de Google está muy asentada, y que, como yo creo que explicabas muy bien, Marc, ¿no? Se puede aplicar mucho
o a muchos niveles a nivel tecnológico y educativo, ¿vale? Entonces, si os parece, no sé, Marc, si querías comentar alguna de estas partes. Nos hemos pasado 3 o 4 minutitos. No sé si querías comentar alguna cosa de estas herramientas o si quieres damos paso al turno de preguntas y ahí si quieres aprovechas en alguna pregunta y comentas, ¿vale? Aquí sí que, evidentemente, si queréis preguntar por el chat, si alguien quiere compartir la cámara o simplemente el micro y lanzar preguntas, o como decía, por chat, como queráis. Sí que aquí lo que buscábamos también es que hubiera un poco ese debate, ¿no? Igual que Marc nos ha compartido su experiencia, ¿no? Y cómo ha visto toda esta transformación y la implementación de estas nuevas tecnologías, como el resto de personas, ¿no?, que habéis venido, la mayoría desde muchos centros educativos, ¿no?, también direcciones y muchos docentes, nos diréis un poco vuestra opinión también, si queréis, evidentemente. No sé si hay alguna pregunta. ¿No os animáis todavía? A ver. Entonces, vale, sí, mientras os... mira, Sergio, adelante, sí. Si quieres tú mismo el micro, perfecto. Sí. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo tengo una duda, curiosidad, no sé cómo podríamos llamarlo. ¿Cómo puede afectar el tema de los intérpretes simultáneos, los traductores, en el tema del aprendizaje del idioma? Si va a ser algo que lo va a sustituir o va a seguir teniendo tantísima importancia el estudio de los idiomas como hasta ahora. Marc, ¿quieres comentar tú? Sí, bueno, esto, tú me estás preguntando, para mí también es un temor, ¿no? Claro, todas las tecnologías se van comiendo lo que son los aprendizajes. Es lo que os comentaba antes, ¿no? Para mí esto es un miedo. Pongo siempre de ejemplo a mis hijos porque siempre están incrustados en la vida, ¿no? Pero yo veo que con la misma voz, mi niña pequeña con 8 años coge el móvil, pregunta algo a través de Google, ya ni lo escribe, ya encuentra lo que está buscando. Claro, tenemos que vigilar un poquito porque si abrimos las fronteras libremente a la tecnología, nos podemos encontrar que la capacidad del alumno de estudio de idiomas, de trabajo, etcétera, queden completamente anulados. Y en estudios posteriores esto puede tener consecuencias, ¿no? Eso que os comentaba, ¿es importante que un alumno haga faltas ortográficas o esto no es grave? Para mí, una cosa es hacer una falta. La otra cosa es que puedas hablar directamente y el concepto de ortografía desaparezca absolutamente, ¿no? No sé si estamos de acuerdo. La idea es disponer de la tecnología, pero no dejando nunca aparcada la formación ortográfica en todos los idiomas. Claro, sí, en ese caso sí. Lo que pasa es que recientemente, hablando con un profesor de universidad, me comentaba que las investigaciones están demostrando que de aquí a un plazo de 8 o 10 años, que todos, en vez de los móviles, utilizaremos estas gafas interactivas que ya han sacado algunas compañías. Y que el estudio del idioma, ¿sabes? Porque, bueno, yo soy pro de que no haya faltas de ortografía. De hecho, soy muy obsesivo como profesor de lengua. Pero el tema del idioma, por ejemplo, ¿sabes? Que haya traductores simultáneos, ¿sabes? Eso mi temor o mi duda es si va a hacer que el estudio de los idiomas, sobre todo los idiomas, ya no de la ortografía, sea algo obligado o vaya a pasar a un segundo plano, o los profesores de inglés, no sé si habrá alguno por aquí, estén temblando de miedo porque lo que ellos están haciendo a lo mejor ya pase a un segundo o un tercer plano. Entonces, esa es la duda que tengo. Sí, yo aquí, por ejemplo, os diría sobre este tema que tecnológicamente sí que es viable que eso pase, ¿no? Incluso, además comentaba Sergio el caso de las gafas, ¿no? Pero también ya empiezan a salir, por ejemplo, modelos, ¿no? De unos pinganillos
pequeñitos, ¿no? Que te los pones en la oreja y automáticamente te van haciendo esa traducción, ¿no? Con lo cual yo me puedo ir de viaje al Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Sin saber inglés casi, ¿no? Y si todo el mundo tuviera ese pinganillo, en ese caso, ¿no? Entender todo lo que me están diciendo y que la otra persona entendiera lo que yo le estoy diciendo. Yo, como decía, creo que tecnológicamente sí que es viable. También es cierto que hay muchas barreras que superar, ¿no? Y que también es una tecnología que al final puede ser que no todo el mundo quiera usarla, ¿no? Entonces, yo sí que creo que no, si ese futuro llega, no creo que sea 8 o 10 años. Es decir, puede ser que esté la tecnología desarrollada, pero igual que se haga un uso extenso es otra cosa, con lo cual creo que tarda mucho en llegar. Y de la parte educativa, yo creo que, como decía Marc, al final también es un riesgo, ¿no? Y como comentabais, el simplificar mucho todos los procesos, ¿no? Incluso el hecho, por ejemplo, de aprender idiomas está estudiado, que es algo positivo también para el desarrollo de las personas. Con lo cual, sería un riesgo grande llegar a ese escenario. Vale, no sé si Sí, muchas gracias. hemos Sí. respondido, Sergio. Bueno, como decíamos, es un poco de Sí, debate pues, y compartir opiniones, que es el objetivo también de claro, esta yo creo sesión. que es un futuro un poco incierto. Sí. Porque yo, por ejemplo, yo llevo audífonos, ¿vale? Soy sordo. Y los llevo conectados al teléfono continuamente, ¿sabes? Entonces sí que en muchas ocasiones he utilizado ya ese traductor de Google, es un intérprete simultáneo que Sí. cuando me está hablando alguien en inglés o en el idioma que sea, o sea, el móvil lo está traduciendo y me lo está mandando directamente a los audífonos, ¿sabes? Y es como las conferencias estas en las que cada político tiene ahí un pinganillo Sí. para enterarse de lo que está pasando, con lo cual, o sea, yo no lo veo como si fuera ciencia ficción, ¿sabes? O sea que yo, por ejemplo, lo utilizo, ¿sabes? Entonces, por eso mismo no sé si generalizará o como muy bien decís, se seguirá estudiando los idiomas porque es algo realmente bueno para abrir la mente y para generar nuevas conexiones neuronales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que es algo que ya lo iremos viendo, ¿no? Sí, exacto. Vale, no sé si hay más preguntas. Muchas gracias. A ti, Sergio. No sé si hay alguna pregunta más o alguna por el chat. Lo que comentaría, aprovecharía para comentar, Sí. en referencia a lo que decía Sergio, a ver, los cambios siempre se producen por una necesidad, ¿no? Pero se mantienen por una comodidad, digámoslo de esta forma. Hay siempre una resistencia humana a los cambios, pero cuando hay una necesidad y realizas el cambio, si el cambio te facilita la vida, nunca haces marcha atrás, ¿no? Pongo un ejemplo. Durante la pandemia hacíamos las clases desde casa. ¿Cómo estoy haciendo yo las clases a día de hoy? ¿Las hago con el proyector? ¿Las hago conectado con Meet? ¿Qué conseguimos con esto? Ya no tenemos que esperar a que los alumnos copien, pero independientemente de si los alumnos están aquí o en casa, las clases se graban, si un alumno va más lento hace captura de pantalla, las soluciones ya no se copian en pizarra, se pasan por chat, si un alumno está enfermo la puede seguir desde casa. Claro, ¿por qué tirar atrás si todo esto facilita la vida, no? Pero volvemos a lo mismo que decíamos. ¿Está bien que un alumno se quede siempre en casa? ¿Hasta qué punto tenemos que permitir que un alumno se quede en casa? ¿O hasta qué punto tenemos que permitir que un alumno no copie nada y simplemente grabe las clases que se hacen, ¿no? Todos estos elementos tecnológicos, si se permiten libremente, pueden generar unos vicios que también sean irreversibles. Es decir, es obligación del generador del producto y a la vez del profesor de saber cómo organizar, cómo montarlo todo para que las nuevas tecnologías no anulen, tal como decía Sergio, todo lo bueno que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Porque las aptitudes de los alumnos no las podemos sustituir por comodidades que les estemos entrando con cuchara. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, sería un poco, entiendo, Marc, ¿no? El que dispongamos de una tecnología
no quiere decir, y que sea aplicable a educación, no quiere decir que tengamos que utilizarla. Es decir, que podamos hacerlo no quiere decir que tengamos que hacerlo Porque todo esto obligatoriamente. está envuelto de una amagabilidad. Un alumno tiene que asistir en clase, pero estar en casa con el móvil desde la cama siguiendo la clase, ¿esto es estar en clase o no es estar en clase? Claro, si permitimos que esto se haga, ¿por qué lo permitimos? ¿Porque el alumno está enfermo y vale más esto que nada? ¿O porque el alumno prefiere estar en casa que desplazarse hasta el instituto, ¿no? Es Claro. no caer en el error de aprovechar situaciones que simplemente sean para laxar lo que sería la formación. Vale. No, pues creo que es importante la reflexión. A mí, si nadie más pregunta o mientras no pregunta nadie más o no hace nadie más un comentario, sí que me gustaría preguntarte algo, Marc, ¿no? Hablamos un poco de nuevas tecnologías, ¿no? Nuevas entre comillas, que muchas veces, ¿no? Se presentan como una revolución a nivel educativo, ¿no? Pero seguro que no es la primera vez que llega alguien, ¿no? Y dice, uy, tengo una nueva tecnología, una nueva solución que viene a revolucionar el mundo educativo, ¿no? A mí me viene a la cabeza también, ¿no? Igual, seguro que han habido más, ¿no? Pero yo la viví, ¿no? Cuando estudiaba, que empezaba a salir todo el tema, por ejemplo, de las pizarras digitales, ¿no? Que empezaba a haber pizarras digitales en algunas aulas, ¿no? Y aquello tenía que ser la revolución, ¿no? Y parecía que todas las aulas, si no tenían pizarra digital, no eran nada, ¿no? No se podía dar clase en un aula que no la tuviera. Entonces, ¿crees que han llegado para quedarse? Que ya es un poco la cantinela habitual, ¿no? De que cada X tiempo llega algo que parece que va a cambiarlo todo y realmente no lo cambia. Sí que hay cosas igual, ¿no? Comentabas igual el caso de ahora del COVID, ¿no? Que ha habido cosas que llegaron, ¿no? De la nada y se han quedado. ¿Cómo ves un poco estas tecnologías que comentábamos Yo creo que hoy? esta tecnología todo esto se quedará, todo esto se quedará. Todavía hay la resistencia humana que se opone a que todo entre, pero es que ya es continuo que la inteligencia artificial la tenemos en todos los sectores. Profesionalmente ya está completamente introducida, ¿no? Ya nos estamos familiarizando. Tú enciendes el ordenador, pones el navegador y ya te están bombardeando con información de los productos que te pueden interesar por la búsqueda que hiciste desde no sé dónde, ¿no? Aprovechar la inteligencia artificial, esto ya es una realidad. Y en educación estamos entrando, yo creo que ahora es el momento en que todo esto se va a asentar. Y creo que es el momento en que saldrán un montón de productos. Nosotros estamos sacando Matthew, ¿no? Saldrán muchos más productos y se tendrán que ir introduciendo poco a poco. Habrá profesores muy pro a todos estos cambios, profesores menos, pero lo que está claro es que yo creo que será una realidad. Lo que sí que es importante es que los productos, como estabas comentando tú antes, no tienen que ser estrictos. Es decir, en el caso de Matthew, claro, habrá profesores que dirán, yo quiero que Matthew sea quien lleve las riendas de la asignatura. Y otros profesores dirán, yo quiero que solamente Matthew sea un refuerzo para que en casa los chicos puedan reforzar el temario que quieran, etcétera, etcétera, etcétera. Que no haya ningún profesor, ningún docente que se vea, como estabas diciendo, amenazado porque un producto externo que está entrando no es que te sustituya, es que te haga cambiar la forma de hacer las cosas. Quien manda en clase es el profe. Y las herramientas tienen que ayudar. No es el profe que se convierta en el esclavo de las tecnologías que nos están entrando imperativamente, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso iba enlazado, ¿no? Con lo que comentaba Sergio, ¿no? De esa amenaza, incluso ¿no? En algún momento de que igual se fueran reduciendo, por ejemplo, las horas, ¿no? De ciertas asignaturas. Yo que totalmente de acuerdo. Lo enlazo un poco este tema que comentabas ahora con algo que ha salido a raíz de la pregunta de Sergio. Y es si, por ejemplo, crees que estas nuevas tecnologías pueden ayudar a reducir brechas sociales, por ejemplo, de género, a nivel socioeconómico incluso, si o no, ¿no? O al revés, igual me dices, no, no, al contrario, igual tienen riesgo, ¿no?
de ampliarlas. ¿Cómo ves este tema? Estamos en las mismas, es decir, depende del uso que se haga y cómo se estén introduciendo, pueden tener un comportamiento positivo o negativo. Es decir, ahora todo el mundo tendrá acceso a toda esta información, todo el mundo tendrá acceso a itinerarios personalizados, todo el mundo tendrá acceso a todo. ¿Cómo quedará? Pues la verdad es que cuesta decirlo, ¿no? Porque depende del uso que se haga, nos podemos encontrar que las brechas se reduzcan o se amplíen, ¿no? Sí, yo aquí, por ejemplo, ¿no? Temas como lo que comentabas antes de ciertos dispositivos que igual requieren una inversión muy grande, ¿no? Que haya ciertos sectores sociales que se lo puedan permitir, otros no, ¿no? Y si eso supone un mayor nivel de aprendizaje o de conocimientos, etcétera, eso al final no puede llegar a aumentar estas brechas. Este es un ejemplo clarísimo. Es decir, ¿qué colegios, diremos que los colegios X invierten en esa tecnología y los Y no? Esto ya pasó hace unos años. Había colegios que tenían ordenadores y había colegios que no tenían ordenadores. Había colegios que los niños hacían informática una vez por semana y había colegios en que los niños hacían informática una vez al trimestre. Claro, volvemos a lo mismo. Si estamos obligando a que unos recursos tengan un precio alto por tener unas posibilidades infinitas, pues la gente que pueda acceder a esta tecnología lo tendrá. Pero a mí me gustaría creer que esto no va a ser de esta forma. Porque Bueno, si sí, perdona. estamos aumentando brechas, esto no es positivo para la sociedad. Claro. De hecho, te iba a comentar, ¿no? Digo, yo creo que también depende de cada caso, ¿no? Porque, por ejemplo, al final, tener un itinerario personalizado y que el estudiante tenga parte de su aprendizaje de manera mucho más personalizada, al final le puede dar la sensación al estudiante que tiene una atención o tiene una personalización de un número, ¿no? Si lo miráramos desde el punto de vista de ratio de la clase, es como si tuviera una mayor atención sin necesidad de que ese ratio, por ejemplo, sea más bajo, ¿no? Es el Con caso lo cual, en ese contrario de lo sentido, que por decíamos ejemplo, antes. sería un poco el caso contrario, por decirlo de alguna manera. Vale. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario, alguien más, o Sergio, si ha salido alguna cosa más, evidentemente, quieres volver a comentar. Si no, no sé, Marc, si querías comentar alguna cosa más, o damos este primer webinar por cerrado. Sí que evidentemente, como comentaba Andrea al principio de la sesión, la idea es ir haciendo periódicamente este tipo de webinars, ya no solo de nuevas tecnologías. Estamos planteando alguno, por ejemplo, de temas pedagógicos, ¿no? Y de psicopedagogía relacionada con nuevas tecnologías también. Así que también nos gustaría un poco, ¿no? que nos dijerais y si nos podíais dar feedback de si pensáis que ha sido interesante, si hay, como decía Andrea, otros temas de los que os gustaría hablar y podemos montar otros webinars sobre otros temas. Yo creo que es interesante, ¿no? Saber también qué os interesa y buscar gente que pueda venir, ¿no? Como ha hecho Marco hoy a hablar, ¿no? Y ayudarnos a entender más el impacto de estos campos en la educación. Vale. Vale, no veo más preguntas a nivel de. No veo preguntas a nivel de chat, tampoco manos levantadas o si alguien quiere comentar algo más. Marc, no sé si te ha quedado algo por comentar o Que ya a lo ver has si dicho todo todo. esto llega a buen puerto, hacemos un avance, podemos implantar todo esto, que ahora tenemos la posibilidad, ahora es el momento de implantar todo esto y que tenga una aceptación positiva. Es decir, que no introduzca vicios nuevos en educación y la gente pase a... Perdón, Ya te llaman. la idea sería esta. Muy bien. Pues entonces, si no hay nada más, creo que no veo nada más. Lo damos por cerrado. Hemos grabado la sesión en vídeo, como os habrá salido la alerta al entrar.
os lo mandaremos, ¿vale? Lo colgaremos, os pasaremos el enlace también por si queréis compartirlo. Como hemos dicho antes, evidentemente, si alguien ha tenido interés, ¿no? Quiere saber más, sin ningún tipo de compromiso, evidentemente, sobre Matthew, sobre nuestra solución de inteligencia artificial, os lo podemos enseñar sin ningún tipo de compromiso y daros acceso. Y también os mandaremos un PDF informativo, os daremos acceso para que tengáis más información, ¿no? del ejemplo que controlamos nosotros, ¿no? Que es el de inteligencia artificial aplicado a educación, que os presentábamos antes. Pues Andrea, si nos dejamos algo. Está todo bien. Ya está. Entonces, si a alguien le ha surgido alguna pregunta y nos la quiere plantear después, que no duda en escribirnos. Está el email en la presentación. Si no, en la web encontráis el teléfono y estamos abiertos a hablar de lo que necesitéis y atender lo que queráis. Y ya está, con eso, muchísimas gracias por venir, ¿no? Y compartir estos minutos con nosotros. Y de nuevo, Marc, muchas gracias por ayudarnos, ¿no? Y por estar presente en el webinar y darnos tu opinión sobre todos estos temas. A vosotros por invitarme.